Buenos días amigos y amigas inversionistas. Bienvenidos a este quinto reto y creo que para mí el más importante de todos. Hoy vamos a definir algo muy importante y es definir los límites de las pérdidas máximas. Esto es muy importante porque realmente aquí es donde nosotros vamos a hacer la diferencia y vamos a lograr controlar y a lograr tener un buen manejo del riesgo en nuestras operaciones. Me imagino que los que ya llevan un tiempo en eso han escuchado sobre los límites de pérdida máxima semanal, diaria y por operación. Y esto es lo que vamos a definir el día de hoy. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Entonces, lo que vamos a hacer es coger el monto total de nuestro capital. Entonces en este caso vamos a coger estos 187.238 por el 1%. Esto nos da un límite de $1.872 semanales. O sea, este es el límite de pérdida máxima semanal que puedo yo tener con este capital. Independiente del capital que tengan, le sacan el 1%. Y ese es el límite de pérdida máxima semanal. Luego eso lo divido por 5, que son los 5 días de la semana. Y eso me da un resultado de $374. Este sería el límite de pérdida máxima diario. O sea, no podría perder más de 3, perdón. No, estamos haciendo esto mal, hombre. Era con ustedes, hombre. No es el 1%, es el 2%. Vamos a hacer 187.238 por el 2%. Entonces retomemos. Es el valor de nuestra cuenta, o sea, nuestro capital total, que es en este caso por el 2%. En el caso mío me da un total de $3.744 a la semana. Eso lo divido por 5 y eso me da un total de $748. Estos $748 son mi pérdida máxima diaria. Si adicional a eso yo quisiera, por ejemplo, dividir esto en, no sé, 3, 4 operaciones, pues todavía podemos disminuir esto aún más. Entonces ya es de decisión de nosotros si vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 operaciones en el día. Obviamente pues esto depende del nivel en que nos encontramos actualmente, ya que pues al principio lo ideal es practicar bastante al principio. Debemos hacer muchas operaciones para poder ir adaptándonos a la plataforma, a los conceptos, a las estrategias, a los índices, a las compras, a las ventas, a los aumentos de posición, bueno, etcétera. Porque es esto muy importante y es algo que lo deberíamos definir inmediatamente después de que abrimos una operación.
Eh, Al principio estuvimos viendo en los 4 retos anteriores, bueno, basados en mi experiencia personal. Los 4 retos anteriores fueron para mí los 4 retos más difíciles para yo aprender a manejar. O sea, llamémoslo de alguna forma, esos fueron mis demonios, los errores que yo cometía con mayor frecuencia y los que más pérdida me causaban. Pero, pero esto puede ser diferente para cada uno de nosotros. Por eso nosotros más adelante voy a hablar de que debemos de llevar un registro de nuestras operaciones para poder luego sacar unas estadísticas y poder saber cuáles son nuestros errores más frecuentes y poder empezar a trabajar en ellos. Bueno, como les digo, después de que abrimos una operación debemos inmediatamente colocar nuestro límite o nuestros stop. Esto con el fin de nunca superar ese límite de pérdida máxima diaria o por operación. Bueno, vamos a echar acá un vistazo a ver de cómo están eh, los principales índices. Nasdaq acá llegando como a una zona de resistencia, pero arrancando relativamente cerca de las medias móviles. Entonces pues sería cuestión como de mirar. Bueno, creo que voy a entrar acá, me perdí la entrada. Me perdí la entrada realmente era acá. Como les he dicho antes, si estamos por encima de las medias móviles, tenemos una segunda barra de confirmación en zona positiva, entramos. Bueno, entonces, pero lo importante que quiero mostrarles hoy es definir nuestro límite de pérdida máxima. Bueno, en este caso, como yo normalmente hago una, dos, máximo 3 operaciones en el día, por lo general una sola operación. Entonces si yo fuera por ejemplo a definir mi stop acá, o sea, mi pérdida máxima diaria fuera de $748, entonces yo normalmente me baso en el ejemplo de, por ejemplo, tomar como base una acción que cueste $100. Si yo, por ejemplo, compro una acción que cuesta $100 con un lote de 100 acciones, para que esa acción llegue a $1, o sea, para que esa acción me da una ganancia o una pérdida de $100, la acción tendría que hacer un recorrido de $1 para una acción de $100. Eh, por lo que, por decir algo, en el caso particular, si por ejemplo pues, esta acción fuera una acción de $100 y mi stop está en $748, la acción tendría que recorrer $7 en mi contra para poderme sacar. Bueno, en este caso, pues, esta acción tiene un costo de $150. Para que llegue a esos, vamos a redondear $750.
la acción tendría que moverse en mi contra aproximadamente unos, a ver, si yo muevo acá, son $50. Bueno, acá vemos cómo va, 120, $1 sería 120 por 5, estaríamos hablando más o menos estaríamos hablando en este caso más o menos de unos $6. O sea, mi acción tendría que moverse en contra, por ejemplo, en este caso, $6. $6 para llegar a mi límite de pérdida máxima diaria. Entonces, bueno, en este caso abrió en los 157.48. Los $6 serían acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, yo tendría que ponerme estos más o menos en los 151.50. Mi stop en este momento está en los 151.50. Lo pueden ver por acá. Yo en este momento acabo de definir mi stop en mi límite de pérdida máxima diaria, que son $750. Yo abrí acá. Si el precio llegase a caer hasta esta zona, yo estoy fuera. Entonces acá es donde viene precisamente el manejo, digamos, y el conocimiento de nuestra acción. Si por ejemplo esta acción hubiera abierto con un gap superior a los $6 en zona positiva, eso para mí es un gap grande. Yo en ese caso no podría asumir un riesgo tan grande porque, como les he dicho antes, por lo general una acción cuando abre con un gap grande lo que hace es tratar de cerrar ese gap. Entonces, así yo tenga una vela positiva o una vela verde por encima de las medias móviles y por encima del último precio de cierre del día anterior, y así tenga una segunda vela de continuidad, yo posiblemente no estaría entrando en esa jugada en largo. Más fácil esperaría una jugada en corto que, como les dije cuando estábamos en ese reto, sería una jugada de excepción a esa regla, que eso es otra cosa que también pues digamos, con el paso del tiempo, la práctica, el conocimiento de nuestra acción, pues vamos a aprender a manejar. En este caso, listo. Tenemos una vela, pues digamos una vela neutra en zona positiva por encima de las medias móviles y por encima del último precio de cierre del día anterior, con una vela con continuidad, por lo que entramos acá y estamos relativamente cerca. Mire que la distancia es prácticamente como $1, $1.50. Además tenemos las medias móviles relativamente juntas y también el precio de cierre del día anterior, por lo que todo esto se vuelve en una zona de soporte bastante fuerte. Entonces acá el riesgo es bastante bajo. Incluso si llega a bajar hasta acá, pues realmente estamos hablando de solo $3.
y mi límite de pérdida máxima diario tendría que caer $6 para llegar a esos $750 de pérdida máxima diaria. Esto obviamente también tenemos que tener en cuenta, como les dije al principio, el tamaño de nuestra cuenta, y depende también del tamaño de nuestra cuenta, también debemos saber escoger nuestras acciones. Ahora más adelante voy a hacer un ejemplo, porque pues yo sé que muchos dirán, no, bueno, es que con una cuenta de $187,000, pues es mucho más fácil, tengo un rango de, de pérdida mucho mayor. Pero realmente esto no, esto es irrelevante. El tamaño de nuestra cuenta, pues la verdad no hace mucho la diferencia. Acá lo importante es nuestra operatividad. Lo demás es simplemente un número. Podemos operar igual sea con una cuenta de 100,000, sea con una cuenta de 50,000, de $1,000,000, de lo que sea. Es lo mismo. El 1% no va a variar. Nuestro límite de pérdida máximo semanal, diario y por operación no va a variar. Aquí lo importante es que nosotros automáticamente nos volvamos en este aspecto, nos volvamos unos robots. O sea, inmediatamente nosotros entramos en una operación, debemos ya tener definido nuestro stop. Automáticamente debemos tener definido nuestro stop. Abrimos la operación e inmediatamente tenemos que colocar nuestro stop. Bueno, ahora viene otra cosa. Este es nuestro stop de pérdida máxima por día. Pero esto realmente está demasiado abajo. Pues yo no tengo por qué esperar que mi stop, o que el precio caiga y tenga una pérdida tan grande. O sea, no tengo la necesidad. Yo, por ejemplo, veo acá una zona de resistencia muy fuerte, con lo cual yo podría decir, no hay necesidad de que yo llegue a esta pérdida. Yo voy a definir un stop más ajustado. Y entonces, por ejemplo, en este caso yo puedo decir que voy a subir mi stop a la zona de los 154. Que es una zona en la que si el precio llegase a caer incluso, si llegase a romper esta primera zona de soporte, que es una zona también bastante fuerte, ya que se encuentran las medias móviles, se encuentra esta última zona de soporte, esta, y el último precio de cierre del día anterior. Entonces, para mí, el precio muy seguramente tenga acá un rebote. Puede que no, puede que esto siga cayendo. Entonces, esto se llama gestión de riesgo. Nosotros tenemos definido un límite de pérdida máxima diaria. Incluso podemos ese límite de pérdida máxima diaria dividirlo, no sé, por decir algo, en 3 operaciones que piensa hacer en el día. Y como ustedes se pudieron dar cuenta, pues mi límite de pérdida máxima diaria estaba muy por debajo de por donde abrió la acción y muy por debajo de 2 zonas de soporte muy fuertes.
incluso por debajo de esta zona de soporte. Entonces, pues realmente yo puedo ajustar mucho más esto. De hecho, si yo fuera mucho más estricto y quisiera ajustar mucho más, yo pudiera colocar en esta zona, que es más o menos en la zona de los 155.50, un stop y decir, no, es que no pienso perder más de ahí. Si mi acción cae por debajo de esta zona, estoy fuera. De hecho, lo voy a definir porque quiero mostrarles, perdón, es en la zona de los 155, 155.50. Acá voy a definir esto. Bueno, el estándar Ampul sosteniéndose acá sobre la 20, el down abrió en una zona, en la zona entre las medias móviles, cae, está acá intentando recuperarse y el Nasdaq recuperándose. Bueno, esto posiblemente vaya a buscar nuevos altos hoy y como les digo puede que esta acción acá despegue. Si esta vela me supera, esta estará aumentando la posición. Vamos a ver qué pasa acá. Recuerden siempre, siempre, siempre definir el stop. Eh, digamos que cuando estamos o llevamos un tiempo en esto, pues tenemos un mejor manejo bueno, es otra cosa que también tenemos o es bueno que a medida que vamos teniendo más experiencia, y eso también aplica para los stop, como pudieron ver aquí hubo una explosión. Entonces, lo ideal acá es, si yo sé que esta vela llegó a los 105, a la zona de los 156.60, yo puedo definir desde acá que cuando él me llegue a los 156.70, cuando llegue a los 156.70, que es por encima, más o menos por acá, superándome esta vela, y cuando llegue a los 156.70 me compre. Porque si yo espero de pronto y sucede una explosión así, yo ya estaría entrando por acá, ya estoy perdiendo 20 centavos. Entonces, si yo dejo una orden donde me diga donde yo diga que compre cuando el precio llegue acá, que es justo donde realmente quiero entrar, no me voy a perder el movimiento. Lo mismo aplica para los stop. Muchas veces uno puede decir, no, pues yo ya sé, yo ya hice mi análisis y sé que cuando el precio llegue a esta zona, pues me estaré saliendo y puede que el precio esté rozando esta zona
y no tengamos el stop y decimos, no, si el precio me supera esta zona, salgo. Pero sucede que muchas veces puede que esté muy cerca a nuestra zona de stop y tenga una explosión con una vela grande. Entonces, por eso es mejor tener el stop, porque simplemente sabemos que incluso teniendo el stop, si es una explosión muy grande, incluso podríamos hasta eh, tener una pérdida un poco mayor a la que definimos en nuestro stop debido a la violencia de la vela que rompe nuestro stop. Que como les digo, si justo cerca de nuestro stop hay una vela gigante que explota y nosotros teníamos por ejemplo definido el stop 155.50, puede que el stop se haya definido un poco más abajo, o puede que nos hayan, debido a la violencia del movimiento, eh, tal vez no nos lo tomen en 155.50, sino por decir algo en 155.40 o bueno, un poquito más abajo. Pero si no tenemos el stop y la vela explotó y ya nos salimos por acá, entonces, por ejemplo, en una acción como esta que en una vela tranquilamente te puede hacer un recorrido de $1, y si tenemos un tamaño considerable, eso puede verse reflejado en una pérdida mayor. Bueno, entonces, como les digo, esto es muy importante. Personalmente para mí, y creo que para la mayoría, este es uno de los, si no es el demonio más grande que tenemos, y en el que muchos cometemos errores, sea porque no coloquemos el stop y simplemente nos llenamos de esperanza y vemos que nuestro precio cae y cae y cae y cae y cae y cae, esperando una recuperación que tal vez nunca llegue. Eh, o, o porque simplemente movemos nuestro stop cada vez más abajo, esperando, no, en esta zona puede que se recupere, no, entonces en esta zona, no, entonces en esta zona. Y eso puede que nunca suceda. Entonces por eso es muy importante tener definido un límite de pérdida semanal, un límite de pérdida diaria y un límite de pérdida por operación si pensamos hacer más de una operación en el día. Esto es fundamental y yo creo que esto, si solamente hiciéramos esto, creo que, creo que de verdad que nuestra operatividad cambiaría demasiado y, y nuestras ganancias yo creo que llegarían más rápido. Pero esto es algo que vamos desarrollando y depende también de cada uno de nosotros. Esto es algo que es muy, ¿cómo llamarlo? Muy personal. Este es un proceso muy personal que depende solamente de nosotros y dependiendo de nuestro nivel de autoconocimiento, dependiendo de nuestra disciplina, dependiendo de nuestro autocontrol, dependiendo de nuestra personalidad. Esto puede llegar a tomarnos para algunos menos tiempo que para otros. Entonces esto simplemente es cuestión si nosotros, por ejemplo, somos unas personas que somos disciplinados, que, que terminamos lo que empezamos, que no, que no, que no incumplimos a las promesas que nos hacemos, que somos determinados, que tenemos un buen autocontrol, probablemente nuestro camino sea más corto. Pero si nosotros somos unas personas que no tenemos disciplina, que, que estamos acostumbrados a dejar las cosas a medias o empezadas, que, que tenemos muy poco autocontrol sobre nosotros mismos,
que, que normalmente solemos incumplir a las promesas que nos hacemos a nosotros mismos y a los demás, posiblemente nuestro camino sea mucho más largo. Entonces, como les digo, pues por eso es importante definir un plan de trading. El plan de trading, pues podemos basarnos en, en las estrategias o en los consejos, por ejemplo, de nuestro mentor como para tener una base. Pero nosotros mismos somos los que, a medida que vamos haciendo esto, a medida que vamos practicando, a medida que vamos cogiendo más experiencia, y como les digo, a medida que nosotros vayamos llevando un registro de nuestras operaciones, que eso también lo voy a tocar más adelante, y empecemos a descubrir cuáles son los errores que cometemos más a menudo, empecemos a ver en qué estamos fallando. Entonces ahí es donde podemos empezar a hacer esto que, que les estoy mostrando acá, empezar a trabajar eh, en cada uno de ellos, empezar a centrarnos en ir cubriendo uno por uno y trabajarlo. Entonces, bueno, esta semana o durante, como les dije también al principio en el video introductorio, pues el número mágico son 21. Entonces ya ustedes verán si lo hacen durante 21 días o durante 21 operaciones. Al principio lo ideal es que, como uno al principio va a operar tanto y es lo ideal que haga muchas operaciones. Si tienen el tiempo, si quieren operar todo el día, lo pueden hacer. Eh, como les digo, ustedes ya saben, por ejemplo, cuáles son los mejores horarios para operar, pero al principio digamos que esto no es tan relevante, ya que al principio lo que necesitamos es acumular horas de práctica. Es como cuando un piloto va a aprender eh, a manejar un avión. Tiene que acumular cierto número de horas de vuelo de práctica para antes de, antes de coger un avión con personas y ya pues coger un avión ya realmente y hacer un vuelo real con gente real y todo. Entonces, de esto se trata. Por eso al principio el peor error que podemos cometer es empezar a adquirir toda esta práctica y toda esta experiencia con nuestro dinero real. Eso es un error garrafal. Todo tiene un proceso y el orden de ese proceso es primero, eh, después de hacer un estudio y después de escoger un buen mentor, después de estudiar su metodología, después sigue la práctica y por último, eh, tener nuestros primeros acercamientos en una cuenta real. De hecho, tampoco recomendaría, y cuando hablo de tener cierto tiempo de práctica, quiero ser muy sincero, y para los que apenas digamos están adentrándose a este mundo, esto es algo que requiere tiempo. Esto no es que me voy a volver rico, voy a llegar a ser millonario practicando esto 6 meses, un año. No. Y una vez les digo, esto requiere tiempo, requiere práctica, dedicación, como todo en la vida. Cualquier profesión requiere un cierto tiempo en una universidad o en un oficio. Para nosotros volvernos profesionales en algo, tenemos que estudiar mínimo 5 años.
para nosotros llegar a ser expertos en cualquier oficio, si vamos a ser carpinteros, si vamos a hacer, no sé, algún oficio, eso requiere tiempo, práctica, experiencia. Eso no quiere decir que nos va a tomar 5 años para de pronto empezar a sacar o a obtener ganancias. No, como les digo, puede llegar mucho antes. Pero para nosotros llegar al nivel de, de más o menos ser muy consistentes va a tomar tiempo. Entonces, esto es algo porque desafortunadamente en este mercado hay muchos falsos gurús por ahí y hay muchos estafadores que te dicen que te puedes volver rico y millonario casi que al instante, lo cual es una mentira. Después de que termine estos retos voy a empezar a hacer un, otra serie de videos en los que voy a empezar a explicar desde el principio cómo funciona todo este medio y también quiero mostrarles a los que por ejemplo piensen que para empezar en esto necesitamos una cuenta de 100 o $200,000. Voy a explicarles cómo podemos llegar a eso con mucho menos y basándonos en el mercado pues, de acciones en la bolsa de valores de Nueva York. Pero bueno, eso es un tema aparte. Acá, como les digo, lo importante es la disciplina, crear un plan ajustado a las falencias que vamos descubriendo, sea en la parte de la apertura de una operación, sea en la parte de manejo de la operación o sea en la parte de cierre de la operación. Porque no todos posiblemente vayamos a tener los mismos errores o las mismas dificultades. Puede que, que unos desde el principio, eh, digamos, tengan la facilidad, por ejemplo, de hacer buenas entradas, pero tal vez después de hacer buenas entradas puede que no tengan un buen manejo en el desarrollo de la acción después de que entran, o puede que hay unos que tengan un buen manejo a la entrada y un buen manejo de la operación hasta cierta parte, pero que tengan problemas en el momento de tomar ganancias. O puede que hay unos que tengan problemas con la entrada y después tengan un buen manejo de la operación o tengan un buen manejo de toma de ganancias. Como les digo, eso depende. Me lo voy a cerrar acá, voy a salir ahí, llegando a esta zona de resistencia. Bueno, hoy salimos con una ganancia de $234 y bueno, quiero que hoy cerramos el mes. Hoy cerramos el mes, quiero que hagamos un recorrido para que vean, como les digo, acá queda el registro de toda operación que yo haga. Y quiero que vean pues que acá están las operaciones que hice durante todo este mes para que no vayan a de pronto a decir, porque yo sé que como en todo no faltan los incrédulos, los que se fijan solamente buscando solo lo negativo. Yo pienso que uno en la vida tienes que siempre tratar de sacar lo bueno
y solamente ver qué puedo tomar para enriquecer mi conocimiento. Pero de todas maneras quiero mostrarles la gestión de este mes. La gestión de este mes cumpliendo semana a semana cada uno de los retos y ver a fin de este primer mes ver los resultados, aunque como les digo, al principio yo sé que muchos vienen o se acercan a esto pues obviamente con el fin de ganar dinero, pero pienso que al principio eso no debería ser nuestro objetivo principal. Nuestro objetivo principal es, como les digo, desarrollar un plan, desarrollar la disciplina y aplicarlo al pie de la letra. Bueno, los que de pronto han visto desde el principio, el primer día tuvimos una ganancia de $214. Eh, Luego vienen dos pérdidas, 245 y 604. Como pueden ver y se darán cuenta, nunca llegué a mi límite de pérdida máxima diaria. Tal vez este día fue el día en el que más me acerqué, pero nunca lo superé. Entonces, a pesar pues, de que todavía no habíamos llegado a este tema, pues yo ya lo estaba aplicando acá. Bueno, luego tuvimos una ganancia de $195, luego una ganancia de 30, luego una ganancia de 440, luego una pérdida de $52, luego una pérdida de 67, luego una ganancia de 128, luego una ganancia de 372, luego una ganancia de 366, luego una pérdida de 180, luego una pérdida de 249, luego una ganancia de $58, luego una pérdida de 218, otra pérdida de 192, aquí una ganancia de 630, luego una pérdida de 23, luego una ganancia de 297, una pérdida de 39, una ganancia de 98, una ganancia de 13, una pérdida de 38, una ganancia de 20, una ganancia de 26, otra de 56, una ganancia de 129, una pérdida de 5, una pérdida de 26, una ganancia de 84, una pérdida de 112, una ganancia de 150, una pérdida de 36, una ganancia de 120, una pérdida de 441, una pérdida de 30, una pérdida de 16, una pérdida de 78, una ganancia de 864, una ganancia de 168, una pérdida de 39, una pérdida de 38, una ganancia de 364, una pérdida de 106, una ganancia de 172, una ganancia de $9, una ganancia de 288, una pérdida de $2, una ganancia de 234, para un total de $2.789 en un mes. En el caso particular mío, si multiplico esto por 3.700, que es a lo que está el dólar acá en Colombia, estamos hablando de una ganancia en este mes de aproximadamente 10.319.300 pesos, lo cual es un dinero con el cual ustedes pueden vivir muy bien, muy tranquilos
Y no solo acá en Colombia, pienso que en la mayoría de países de Latinoamérica. Incluso me atrevería a decir que casi que también con un ingreso de estos también se podría vivir casi que en cualquier país del mundo. Y como les digo, esto es algo que se puede lograr. Esto es algo que se puede lograr y los que recuerdan eh, el primer día, empezamos, también vamos a hacer aquí la operación. Empezamos con un saldo de 184.683 cuando empezamos estos retos. 184.683. Estamos 187.472. Tenemos la ganancia de $2.789. Dividido por 3.700. Ahí están, 10.319.000. Bueno, claro. A esto le podemos restar las comisiones. Estamos hablando, voy a poner unas comisiones exageradas de $10 por operación, pero eso ya hoy en día es mucho menos. Incluso ya hay muchos que ni siquiera cobran comisión. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Si le restamos a eso $52, a 2.789 le restamos $52, serían $2.737. 3.700, realmente eso no es nada en comisiones. 10.126.900, que sean 10 millones. Pues creo que a nadie le caería mal tener un ingreso de 10 millones al mes, trabajando solo de lunes a viernes y solamente operando una hora promedio al día. Entonces se pueden dar cuenta del potencial que tiene esto. Incluso si tenemos un resultado, así sea de la mitad, así sean 5 millones, sigue siendo un ingreso demasiado bueno para la mayoría de países de Latinoamérica. Entonces, ahí pueden ver cómo en un mes podemos llegar a una rentabilidad como la que les acabo de mostrar, obviamente teniendo pérdidas, como les digo, pero pérdidas controladas y pérdidas dentro de nuestra gestión de riesgo, dentro de nuestros límites de pérdida máxima diaria, nunca superándolos. Yo creo que este fue el único día en el que yo llegué a esta pérdida. Esta fue la pérdida más grande, 604. El promedio pueden ver que son pérdidas entre 200 y 300, que es la mitad, 245. Pérdidas pequeñas, 52, 67, 180, 249, 218,
192, 23, 39, 38, 5, 26, 112, 36. Bueno, esta fue una pérdida también más o menos grandecita, 441, 30, 16, 78, 39, 38, 106, $2. En el mes solamente tuve dos pérdidas relativamente grandes, una de 400 y una de $600. De resto son pérdidas pequeñas y de esto se trata. Tener pérdidas pequeñas, ganancias grandes. Pérdidas pequeñas, ganancias superiores. Pérdidas pequeñas, ganancias grandes. Pérdidas pequeñas, ganancias grandes. Por ejemplo, esta ganancia de 864, pues también es una ganancia que se sale del promedio de lo que normalmente trato de hacer. Por lo general, lo ideal es que nuestras ganancias sean iguales como mínimo, iguales o superiores a nuestro límite de pérdida máxima por operación o diaria. Muchos dirán, no, pero ¿cómo vamos a tener una ganancia que sea igual a nuestro límite de pérdida máxima? Pues acá pueden ver la respuesta. Y eso depende de la efectividad de nuestra estrategia. Porque digamos que si nuestro límite de pérdida máxima promedio, digamos, diaria son $400 y nuestro límite de ganancia diaria también son 400. Sí, es el mismo límite tanto para pérdida como para ganancia, pero ¿en qué radica la diferencia? Que si de 10 operaciones obtenemos 7 ganadoras, pues entonces si multiplicamos 7 por 4 son 280, perdón, $2.800 de ganancia. Y si multiplicamos 3 por 4, 12, 1.200 y le restamos 1.200, pues igual estamos teniendo ganancias de $1.600. Entonces ahí es donde radica la diferencia. Entonces, bueno, ahora quisiera mostrarles, bueno, pueden ver cómo el precio acá subió mucho más, superó esta primera zona de soporte y llegó a esta otra zona. Acá ya hay una distancia considerable a la venta, por lo que lo más seguro es que el precio acá tenga una caída, tal vez llegue a esta zona y pues puede que siga de pronto a superar este alto o puede que siga cayendo. Como les digo, esto no es cuestión de adivinar, esto es cuestión de ver qué está haciendo el precio y tomar decisiones de acuerdo a lo que vemos que está haciendo el precio. Nosotros tenemos que tener ya definidos qué acciones tomar dependiendo de los diferentes escenarios que la gráfica nos vaya mostrando. Bueno, como les había dicho al principio, muchos dirán, no, bueno, es que es muy fácil con una cuenta de 187.000. Bueno, acá sí tengo que ser muy sincero. Si nosotros queremos operar sobre acciones, la realidad es que lo mínimo, 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 y eso que ya
teniendo experiencia y ya siendo, digamos, un trader profesional, lo mínimo con lo que podríamos empezar es con $25,000. Yo sé que para la mayoría, sobre todo en países de Latinoamérica, $25,000 puede ser mucho dinero, mucho dinero. Pero si ustedes tienen un capital como estos o superior, eh, como les dije también, pueden empezar primero escogiendo un buen mentor, segundo, digerir su estrategia, tercero, ponerla en práctica y antes de lanzarse, operar en una cuenta en vivo, debemos operar en una cuenta demo y como mínimo, eh, des- mm, empezar después de que vemos que tenemos 6 meses consecutivos siendo u obteniendo ganancias consistentes. Y sin embargo, esto no nos va a asegurar el éxito, porque una cosa es una cuenta demo y otra cosa es una cuenta real. Por eso, después de que incluso tengamos 6 meses con ganancias consistentes en una cuenta demo, pienso que eh, nuestro primer acercamiento en una cuenta real debe ser de mucha cautela. O incluso sería bueno al principio alternar entre la cuenta demo y la real. De a poquito, de a poquito, de a poquito, con mucha cautela, porque es que en la cuenta real es donde realmente nos vamos a dar cuenta cuál es nuestro nivel de disciplina, cuál es nuestro nivel de autocontrol, cómo vamos a gestionar esto. En la cuenta real es donde realmente nos vamos a ver y a descubrir quiénes somos en realidad. Entonces, después de tener nuestro primer acercamiento en una cuenta real, pues es bueno que vayamos evaluando y no meternos de lleno en la cuenta real porque es que muchas veces en una cuenta demo podemos tener una excelente gestión, pero al llegar a la cuenta real, pues nuestra psicología puede cambiar completamente y tenemos que tener mucho cuidado para no perder nuestro capital. Pero bueno, vamos a hacer una simulación y vamos a hacer de cuenta que nuestra cuenta no es una cuenta de 187,000, sino una cuenta de $25,000. Hacemos lo mismo, cogemos $25,000 por el 2%, estaríamos hablando de que nuestro límite de pérdida máxima semanal son $500. Si a esto lo dividimos por 5 días, estamos hablando de que nuestro límite de pérdida máxima diario son de $100. Entonces aquí es donde es importante aprender a escoger nuestras acciones. Entonces, por ejemplo, aquí es donde con un límite de pérdida máximo diario tan pequeño, yo no podría, por ejemplo, operar una acción como Square, porque una pérdida de $100 la puedo obtener tranquilamente en una vela como esta. Como les digo, por ejemplo, Square es una acción que promedio se puede estar moviendo en el día entre 5
y $7 tranquilamente, sin ningún problema. Entonces, con un margen tan pequeño, nosotros no podemos operar una acción que tenga una volatilidad tan grande. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahí es donde tenemos que buscar acciones más económicas. Acciones en las que en el día tengan un movimiento máximo, 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 máximo de $1. Les voy a dar algunos ejemplos. Podemos, por ejemplo, así como para que vean acciones que son conocidas. Vean, por ejemplo, esta acción de Snapchat. Es una acción de promedio de $20. Esta es una acción que para que se mueva $1 es muy, muy complicado. Miren que el promedio, por ejemplo, de movimiento de esta acción es de $1 en el día. Podemos ver, por ejemplo, el viernes como en el día llegó a los 21.41 y terminó en los 22.40 casi que el dólar. Entonces a nosotros ya tener definido nuestro límite de pérdida máximo diario. Si sabemos que nuestro límite de pérdida máximo diario es de $1, entonces debemos buscar acciones que se muevan en ese rango. Tenemos por ejemplo AT&T. Esta es otra acción que también se está moviendo alrededor de $1 o incluso menos de $1. Entonces estas son acciones en las que podemos ir adquiriendo experiencia. Vean por ejemplo estas velas que podemos ver grandes y realmente estamos hablando de que son velas que ni siquiera llegan a los 50 centavos, pero en las que podemos empezar a adquirir experiencia y en las que podemos empezar a obtener pequeñas ganancias al principio. Por ejemplo, esta es otra acción. Direction Daily Energy. Es una acción que también podemos ver que tiene, bueno, esta es una acción interesante, que esta es una acción que a pesar de que está en el rango de los $50, pues tiene incluso movimientos de $2. Entonces esta es una acción que después de que ya vamos teniendo un poco más de experticia, podemos empezar a manejar y podemos empezar a tener ganancias, porque a medida, como les digo, a medida que vamos aprendiendo a conocer las acciones, podemos empezar a buscar acciones que tengan una buena volatilidad, que nos den ganancias con movimientos grandes, pero que estén bajo el nivel de riesgo que nosotros hayamos definido. Tenemos, por ejemplo, Hewlett Packard. Esta es otra acción que también se mueve en un rango de los $20, que en el día tiene, por ejemplo, movimientos aproximados de $1. Entonces podemos ver cómo, por ejemplo, en un movimiento de estos también podemos obtener ganancias. Y bueno, esta es otra cosa. Como les había dicho, porque es importante. Esta es una acción que, por ejemplo,
tiene movimientos promedios de $1 en el día. Pero si entramos con un lote, de 100 acciones, hagamos la operación. Digamos que compramos acá, son $19 por 100. Estaríamos hablando de una inversión de $1.900, pero bueno, digamos que entramos con un lote de 100 acciones. Para que, para que esta acción nos saque entramos acá, $19, un lote de 100 acciones. Si esta acción tiene un movimiento con un lote de 100 acciones, si esta acción se mueve $1, estaríamos obteniendo una ganancia de $20 o una pérdida de $20 si tenemos un movimiento en contra. Si nosotros tenemos definido que nuestro límite de pérdida máxima son $100 en el día, entonces ¿cuánto tendría que moverse esto en mi contra para llegar a ese límite de pérdida máxima diaria? Esto se tendría que mover $5 en mi contra para llegar a ese límite de pérdida máxima diaria. ¿Por qué? Porque esto es una acción de $20. Entonces, si esto es una acción de $20, esto en movimientos de $1 estamos hablando de $20. Entonces, si nosotros entramos con un lote en una acción de $20, sabemos que una acción de $20 con un lote, para llegar a ese límite de pérdida máxima de $100, tendría que moverse $5, cosa que es casi imposible porque si sabemos que la acción se mueve como máximo $2, no digamos que no pueda pasar, pero la probabilidad es muy, 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 muy baja. Entonces, con este ejemplo podemos ver cómo el tamaño de nuestra cuenta es irrelevante. Por eso es que debemos saber, digamos, cómo hacer el análisis al momento de escoger nuestras acciones basándonos en nuestro capital. Incluso si nuestro capital fuera de $1.000.000, bueno, entonces podemos ir tranquilamente a buscar acciones como Amazon, por ejemplo, que es una acción de $3.000, en la que tranquilamente podemos ver cómo, por ejemplo, en una vela como esta, que empezó en los 3.388, subió casi a los 3.408. Estamos hablando como en una vela casi de $20. Esto es una sola vela de $20. Entonces, si una acción vale 3.388 y tiene un desplazamiento de $20, hagan la cuenta, son $67.760. Obviamente, esta es una acción que no podemos operar con poco capital. Porque es que esto incluso en una vela pequeña, vemos por ejemplo esta vela pequeñita, es una vela de casi $4. Esto inmediatamente nos saca con una cuenta pequeña. Entonces es simplemente cuestión de adaptarnos a nuestro capital.
Ya sabemos que simplemente es cuestión de coger nuestro capital total, sacarle el 2%. Sabemos que el 2% sería nuestro límite de pérdida máximo semanal. Igualmente podemos coger ese límite de pérdida máxima semanal, dividirlo por 5, que son los 5 días de la semana, y ya sabemos cuál es nuestro límite de pérdida máximo diario. Y si queremos incluso saber cuál es nuestro límite de pérdida máxima por operación, pues cogemos ese límite de pérdida máximo diario y lo dividimos por el número de operaciones, perdón, de operaciones que queramos hacer en el día. Si digamos que nuestro límite de pérdida máxima por operación o nuestro número de operaciones en el día son 3, entonces dividimos por 3 y sabemos cuál es nuestro límite de pérdida máxima por operación. Y esto lo tenemos que aplicar como si fuéramos robots, apegarnos a eso y aplicarlo siempre, siempre. Como les digo, al principio eh, podemos buscar acciones. Si tenemos una cuenta pequeña, buscar acciones que sean económicas, que tengan buenos movimientos de $1 o $2. Obviamente, también tenemos que tener muy presente algo. Eh, Dependiendo de, de los lotes con los que vayamos también operando, pues obviamente eso varía, porque no es lo mismo entrar con un lote que entrar con dos lotes. Ya digamos que estaríamos reduciendo a la mitad, porque por ejemplo si yo entro con dos lotes en una acción de $20, pues ya el movimiento ya no sería de $5, sería de $2.50, lo cual digamos todavía está dentro del rango, que eso es otra cosa también que tenemos que tener en cuenta. Recordemos que la entrada puede ser con un lote, pero si vemos, por ejemplo, acá podemos ver claramente cómo podemos aumentar la posición. Digamos, tenemos una acción que abre por encima de las medias móviles y por encima del último precio de cierre del día anterior. Esto es una vela que abre por encima de todo esto, pero abre en negativo, pero luego se recupera. Estamos cerca de las medias móviles. Entonces nuestra entrada sería acá, cuando esta vela supera este alto. Esta sería nuestra primera entrada con un lote. Acá podríamos estar aumentando la posición con una vela fuerte que supera nuestra vela de entrada. Luego tenemos una vela roja ignorada. Aquí podríamos aumentar, si queremos, nuevamente la posición. Entonces aquí, por ejemplo, estaríamos ya con 3 lotes. Entonces, con 3 lotes, ¿cuánto tendría que moverse la acción para llegar a nuestro límite de pérdida máxima diaria? Ya no serían ni $5 ni $2.50. Ya estaríamos hablando de un poco más de $1. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. A medida que vayamos aumentando la posición, obviamente la distancia disminuye. Y así como podemos llegar más rápido eh, a nuestra ganancia, también podemos llegar más rápido a nuestro límite máximo de pérdida diaria. Entonces, eso es algo que al principio nos puede costar un poco entender,
pero que con la práctica lo podemos aprender a manejar muy bien. Como les digo, pues esto lo pueden ver más fácil y tomen como base, por ejemplo, una acción de $100 y empiecen a hacer pruebas. Por ejemplo, QCon es una acción pues que está muy cerca de los $100. Entonces empiecen, por ejemplo, eh, con un lote y empiecen a analizar, por ejemplo, eh, con un lote cuántos son sus ganancias o sus pérdidas cuando se mueve 10 centavos, cuando se mueve 50 centavos, cuando se mueve $1. Luego empiecen con dos lotes y hagan la misma operación. Miren con dos lotes cuánto es la pérdida o ganancia cuando se mueve 10 centavos, cuando se mueve 50 centavos, cuando se mueve $1. Eh, Cojan, por ejemplo, 3 lotes, 5 lotes. Ese es el tipo de cosas que debemos hacer en una cuenta demo. Porque es que no podemos empezar a hacer este tipo de ensayos y de prácticas en una cuenta real, exponiendo nuestro capital. Para eso es una cuenta demo, para hacer este tipo de ensayos, ensayo y error. Ah, bueno, ¿y qué pasa si hago esto? ¿Y qué pasa si hago lo otro? Entonces, como les digo, para mí este es uno de los retos más importantes, personalmente para mí, de los más difíciles de manejar y bueno, creo que para la mayoría. Eh, entonces, bueno, dejo hasta acá hoy. Ya llevamos un poco más de una hora, pero creo que era muy importante dedicarle un tiempo a esto. Y bueno, espero que hayan aprendido y si tienen alguna duda me lo pueden dejar ahí en los comentarios que con mucho gusto les responderé. Esto es algo pues que estoy haciendo como les dije desde el principio, no con el fin de venderles nada, pues de hecho no me considero ningún mentor, me encuentro también en el proceso, pero ya llevo unos cuantos años y creo que ya he adquirido algún conocimiento de la mano de mis mentores también. Eh, También he avanzado bastante en el manejo de mis emociones, de mi disciplina. Y bueno, como han podido ver en vivo, pues si somos juiciosos y si cumplimos al pie de la letra nuestro plan de trading, eh, podemos ver cómo se puede llegar a ser rentable en este medio. Entonces, bueno, los invito que durante esta semana me acompañen en este reto. Para mí el reto más importante de todos, el manejo de los límites de pérdida máxima. Como les dije, ya les expliqué, eso lo pueden aplicar eh, a cualquier capital, sea grande o pequeño, y también ya les expliqué cómo pueden adaptarlo, eh, también escogiendo pues acciones que se adapten a ese riesgo. También como les digo, pues más adelante voy a hablar de esto con más detalle. Cuando acabe los retos, pues empezaré, digamos, como una especie de guía básica desde el principio en el que explicaré con más detenimiento todos estos conceptos. Bueno, por ahora, entonces voy a dejar hasta acá y espero entonces
me acompañen el día de mañana y pues esta semana con este reto número 5. Nos vemos mañana y como ya saben, nunca permitan que sus miedos sean más grandes que sus sueños. Nos vemos el día de mañana. Chao, chao.